Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entredichos, que hoy tiene por invitada una persona que ya estuvo aquí, estuvo el año pasado, fue diputada por lo que era la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, actualmente senadora de la República y secretaria general de Morena, Citlali Hernández. Qué gusto, René. Al contrario, estar nuevamente por acá. Al margen de la circunstancia en la que te encuentras, estás ya por cumplir prácticamente 3 años en la Secretaría General de Morena. Has participado en distintos procesos de selección de candidatos y, sin desconsiderar la inconformidad de Marcelo Ebrard, ¿cuál es el balance que haces del método de selección de Claudia Sheinbaum como la abanderada de Morena? Yo creo que en términos generales fue un éxito, es decir, por supuesto, sin negar que hubo la inconformidad de uno de los 6 aspirantes, pero bueno, el que ya sea solo uno y no los demás es positivo. Era un proceso complejo, es decir, estamos hablando de la continuidad de un proyecto político que cuenta con el respaldo popular mayoritariamente según las encuestas. Y pues pusimos una serie de reglas que generaran certeza, transparencia, desde el levantamiento, bueno, desde el sorteo de las encuestas, las reglas que les pusimos para los recorridos, que yo creo que ahí, como al ser el primer ejercicio de este tipo, pues falta fortalecer, por ejemplo, el exceso de propaganda, que sin duda eso no le gusta a la gente. Y luego el levantamiento, o sea, el levantamiento tuvo al encuestador, a alguien de Morena, y a 6 observadores de cada uno de los aspirantes. Fueron 5. Sí. 5, bueno, en algunos casos 6, ¿no? Ah, bueno, sí, perdón. Porque Manuel Velasco no pidió encuesta espejo. Sí, sí. No, pero también había observadores de Manuel Velasco en el levantamiento. O sea, es decir, iba la persona a encuestar y había 6 personas en el caso en el que llegaran todos los representantes observando que la encuesta realmente se hiciera. Entonces, todo ese proceso que hubo observación de por lo menos 6 personas en el levantamiento, en mandar la urna donde estaban estas boletas, donde la gente emitió su opinión sobre quién preferían, el traslado de las urnas acá a la Ciudad de México, el traslado de la bodega de seguridad que contratamos al World Trade Center, que fue donde aperturamos, la apertura de cada paquete que nos llevó más de 12 horas, en mi caso yo estuve al pendiente de las ceras y estuvimos casi 27 horas más, menos, de abrir un paquete frente a 6 observadores de cada uno de los aspirantes y revisar el acta de incidencias de los representantes que habían observado el levantamiento, revisar los códigos de seguridad, el papel seguridad es decir, digamos, fue un proceso complejo en términos de la logística, la operatividad, lo que estaba en juego, por supuesto, si alguna de las encuestas hubiese salido distinto, pues nos habría metido dudas, pero al final yo creo que todas las encuestas dieron el mismo resultado, incluso la encuesta que propuso Marcelo, todo el proceso se escuchó a todos los aspirantes. ¿Cómo te explicas entonces la actitud de Marcelo? No me la explico, René, porque yo te puedo decir que en la última semana que fue el levantamiento que estuvimos pues en una mesa prácticamente abierta con los representantes de todos, en este caso con Malú Micher y Marta Delgado, que eran representantes de Marcelo. Todo el tiempo ellas lo decían, nosotros hemos presentado quejas, inconformidades, pero creemos en el proceso. Y es más, creemos que vamos a ganar. Marta Delgado dijo varias veces, días antes de la encuesta, nosotros creemos que Claudia Sheinbaum ha pagado encuestadoras y está muy inflada y que hay un empate técnico y por eso estamos siendo tan exigentes y entiéndanos en eso. Yo decía, bueno, no se van a ir, todo parecía que había un intento de ruptura. Yo realmente me convencí días antes del levantamiento que no querían irse, que sí confiaban, que planteaban exigencias duras, pues porque todo el mundo estaba muy tenso, o sea, querían tener resultados certeros. Y llegaron hasta la última etapa del proceso, o sea, incluso sí llegaron, y ahí sí tengo que decir lo que faltan a la verdad, cuando dicen que no había representantes, ya en la etapa final, que era el conteo de por quién eligió cada persona y que estaba en manos de las encuestadoras, sí estuvieron representantes de Morena. Cuando dices que no te lo explicas, ¿qué quieres decirme con eso?
Pues que no entiendo la estrategia, la posición. Entiendo la posición en cuestión de una serie de planteamientos que yo creo que nadie podemos deslegitimar, ¿no? Es decir, tendría que haber habido menos propaganda, etcétera, ¿no? Pero en términos reales yo diría, uno fue el proceso, que todos se salieron de alguna manera en el límite de las reglas, por ejemplo, no ir a ciertos medios, hacer asambleas informativas, etcétera. Y otro fue el proceso técnico metodológico, que yo creo que eso no está en duda. O sea, hubo 5 encuestas con un método, con unas preguntas. Separas el proceso estrictamente de lo del levantamiento de la encuesta. Ahora, Marcelo interpuso una impugnación ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena. Le dieron entrada, bueno, ni siquiera sabemos si le dieron entrada. ¿A qué juega la comisión? ¿A qué juega Marcelo? ¿A un desgaste de las partes? Pues mira, la comisión es autónoma, ¿no? Entonces nosotros no incidimos ahí. Entiendo que le han dado entrada, que revisaron, están revisando la queja. Yo soy de la idea de que lo más pronto posible den una respuesta. Quizás yo no creo que se vaya a reponer el proceso, es más, me parece profundamente egoísta o extremo pensar que por el planteamiento de una persona se reponga el proceso en el que estuvieron conformes otras 5 personas, ¿no? Yo no creo que se reponga el proceso, pero creo que la comisión tendría que dar una respuesta a los planteamientos que hizo Marcelo y a raíz de eso ver qué decide Marcelo. Nosotros le hemos dicho, queremos que esté en Morena, queremos que siga el proyecto. ¿Hay negociaciones no públicas con Marcelo? Hay intentos de comunicación hasta donde yo sé. La doctora Claudia lo ha buscado, yo he buscado a Marta, a Malú. Entiendo que otros actores, Mario mismo, lo han buscado, pero la respuesta es esperar la respuesta de la comisión. Entonces, mira, yo te puedo decir que cada que las representantes de Marcelo planteaban una reunión urgente para pedirnos algo, que yo creo que el partido fue muy generoso en ser lo más flexible para que no hubiese dudas, se planteaba con los representantes de todos. Y yo me pregunto, ¿por qué no Marta Delgado y Malú Mitchell plantearon, cuando empezaron a tener dudas en las horas finales, una reunión urgente con los representantes de todos? Y ahí pedimos que se reponga el proceso. Y a lo mejor otros aspirantes, si hubiesen planteado lo mismo, bueno, el partido los hubiera metido en tener que decidir algo. Pero nos enteramos en medios de comunicación. ¿Te atreverías a acusar de reventador a Marcelo? No me atrevería porque yo sí creo que Marcelo es un funcionario, un político, un liderazgo valioso para la Cuarta Transformación y queremos que se quede. Al final la última decisión está en él, yo creo que nadie aquí lo está excluyendo. Las reglas fueron claras, el proceso fue vigilado, pero sí te puedo decir que no entiendo cuál es la estrategia, o sea, no entiendo cuál es su ruta. Porque además él ha dicho que va a ser presidente sí o sí. Sí. Y bueno, por lo menos en Morena ya hay un proceso y ya estamos avanzando en una ruta rumbo al 24. Ya que hablas del proceso y de la ruta, el lema que escogieron, unidad y movilización, pareciera mirar más hacia el interior de Morena que hacia afuera. ¿Por qué? Bueno, este lema de unidad y movilización inició cuando Mario y tu servidora llegamos a la dirigencia. Es decir, recordar que después del 18, desde nuestro punto de vista, estuvo medio pasmado el movimiento, además la pandemia. Y la fuerza de Morena en esta etapa ha sido justamente la capacidad de caminar unidos y de seguir movilizados. O sea, somos una gran fuerza política territorial, consciente, que si se mantiene movilizada, permite que... Movilizada, yo creo que que es parte de su fortaleza justamente. Es decir, llevaron a cabo el ejercicio de revocación del mandato, veo que hacen movilizaciones constantemente, pero el problema está en la unidad. ¿Hay esa unidad? Yo pienso que en esta nueva etapa se está tejiendo y se está construyendo. Y el nuevo, digamos, lema que estamos impulsando en las giras que ahora tiene la doctora Claudia Sheinbaum es la esperanza nos une, porque además estamos haciendo una especie de ejercicio similar a lo que se hizo en 2018, es decir, convocar a todos los sectores,
intelectuales, gente de la cultura, militantes, simpatizantes de otros partidos, dirigentes sociales, a que se sumen, no necesariamente a Morena, sino al proyecto de continuidad que va a encabezar la doctora Claudia Sheinbaum. Y en ese sentido creo que hay dos procesamientos de unidad, es decir, una especie, permíteme la expresión chaira, de unidad popular en torno al proyecto que queremos continuar, que ha iniciado el presidente López Obrador, y la unidad hacia el interior, que es la más compleja, creo yo, porque crecimos, somos muchos, como dice el presidente, le salió carnita al hueso y ahora todo el mundo quiere morderle. Entonces yo fui candidata en 2015 porque casi nadie quería ser candidato, pero ahora todo el mundo quiere ser candidato, candidata de todo. Y el procesamiento de las candidaturas que cruza por el consenso, que casi es imposible en los últimos tiempos, o por la encuesta, pues sí implica una operación política que permita que todo el mundo se sienta parte, que todo el mundo se sienta incluido y que genere equilibrios, porque mira, yo que vengo de la base, la militancia exige que no se le den los espacios a los que van llegando solamente, ¿no? ¿Ese es el desafío de Morena? Yo pienso que sí, si logramos llegar en unidad y en todos los procesos de gubernaturas y todos los espacios de decisión, llegamos en unidad, me parece que nos volvemos mucho más invencibles, si se me permite el uso de la expresión, porque estamos organizados, porque tenemos estructuras, porque la mayoría de la gente simpatiza con nuestro proyecto, porque sabemos lo que está en juego, no solo es la continuidad de un gobierno, sino estamos apostándole a una mayoría legislativa que nos permita hacer reformas al Poder Judicial, profundizar el proyecto desde muchas aristas. Entonces, creo que las condiciones electorales, sociales, están dadas. Necesitamos nosotros fortalecer las internas. Déjame traer a la pantalla algo que sobre ese particular dijo Mario Delgado en su calidad de presidente del partido, si te parece. Sí. La verdad, no es por presumir, pero sí tenemos una extraordinaria organización en todo el país. Y mira, para muestra un botón, aquí están nuestras dirigentes y nuestros dirigentes. Y sí, somos el único partido que tiene una estructura territorial, pero mal haríamos en confiarnos. Ahora sí que si a ojos de la gente, Morena es una maquinaria muy bien aceitada, yo les diría que no han visto nada, ni siquiera el principio. Ahí está. No es soberbio lo que dice Mario Delgado. ¿Por qué digo soberbio? Yo creo que el partido ha estado bastante movilizado, pero siento que lo han fatigado. Mira, yo creo que la esencia del movimiento es activa, ¿no? Yo siempre digo que cuando el presidente López Obrador era el dirigente, nos daba una tarea y apenas estabas como saliendo de ella, ya tenías otra. Así es. Es decir, la lógica política del movimiento es la movilización constante, porque es la manera en la que esa simpatía que tienes no se va a la casa y espera la próxima elección. Sí, estamos también en un proceso de revolución de conciencias. Y me parece, yo sí creo que somos estructuras muy fuertes. Todo este proceso incluso de las famosas corcholatas, pues demostró la fuerza del movimiento. Veíamos asambleas de Adán, de Claudia, de distintos aspirantes llenísimas, y aunque algunos digan que es acarreo, yo puedo decir que cualquier evento que hoy haga Morena, pues tiene sus miles convocados con gente consciente. Sí creo que nos falta más hacia el movimiento, es decir, necesitamos meter a toda la gente que quiera hacer algo, pues en difundir los logros de la Cuarta Transformación, en provocar esta discusión que ya iniciamos del proyecto de continuidad, qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué falta, cómo continuamos. Yo creo que no es soberbia, creo que la soberbia no puede ser nunca el sello de nuestro quehacer político, porque la soberbia te ciega. Entonces creo que es acertado cuando Mario dice no podemos confiarnos, porque hoy vemos las encuestas, encabezamos las preferencias, vemos el respaldo al presidente, lo sentimos en la calle, pues la gente quiere en su mayoría que continúe la transformación. No podemos confiarnos porque al final no es suficiente la simpatía. Necesitamos movilizarla, activarla, que siga discutiéndose públicamente el proyecto, y en eso pues vamos a enfocarnos los próximos meses.
Ahora, curiosamente, en la convocatoria para las gubernaturas de los 8 estados y del gobierno de la capital de la República, pareciera ser que endurecieron las condiciones. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, sí, y fue pensado, fue un poco de respuesta a la reflexión que sí hacemos de lo que ha planteado Marcelo, por ejemplo. Es decir, dejamos claro el no uso de espectaculares, volvimos a dejar claro el no uso de recursos públicos, sin aceptar que yo estoy convencida que nadie usó recursos públicos, pero sí, a mí me parece, yo lo digo en una opinión personal que puede incomodar a algunos, el exceso de propaganda no le gusta a la gente. Mira, el resultado claro del Noroña, por ejemplo. Noroña no puso grandes espectaculares, no se vio un gasto excesivo de publicidad y salió con buenos números. Eso quiere decir que la gente observa, que la gente no le mueve ver una cara y un nombre en un espectacular. Por lo menos la gente que simpatiza con nosotros en su gran mayoría quiere ver ideas y posiciones políticas. En esas condiciones, Citlali, particularmente me llamó mucho la atención una. No van a dar a conocer el resultado público de la encuesta en su conjunto. Ya solo se lo van a dar a conocer a los competidores y desde luego al público el ganador. ¿Por qué? Bueno, yo creo que valoraremos en la comisión de elecciones. No recuerdo que así venga en la convocatoria. Al menos en el caso de la ciudad, me parece. No recuerdo que venga así. O sea, nosotros lo que hemos hecho es total transparencia, no solo en este proceso. Digo, no, en este proceso fue mucho más transparente porque les avisamos incluso los días del levantamiento. Pero nosotros no solemos avisar los días del levantamiento y vamos a regresar a eso. No avisamos el día del levantamiento, no habrá observadores en el levantamiento, les citaremos para dar los resultados en privado, como siempre lo hacemos, y también saldremos a medios a dar a conocer las encuestas. De todo el resultado. Ese es el plan, al menos que en la Comisión de Elecciones discutamos otra cosa, pero esa es la pretensión, que además es la encuesta de Morena y 2 encuestadoras privadas a espejo, para que tengan certeza los aspirantes. Ahí hay 2 cosas muy interesantes. Por un lado, pareciera ser que se privilegia la popularidad sobre la capacidad, por un lado. Y por el otro lado, pareciera ser lo que tú me acabas de decir, que de pronto, en el ánimo de incorporar a otros sectores, no de Morena, se privilegia a los recién llegados. Esa es la percepción que tienen algunos sectores del movimiento. Yo creo que estamos en una transición. Mira, yo soy militante de base, soy fundadora de Morena. Y todos mis primeros años de militancia, no fui por la vida diciendo le dejo el Regeneración, no se olvide de mi nombre, soy Citlali Hernández. No, o sea, y así la gran mayoría de los fundadores. Claro que si ahora viene un político más experimentado, con más renombre y más historia, en una encuesta frente a un fundador o un militante, pues no suele ganarla porque no se le da todo el peso a la popularidad, pero sí tiene un peso. Entonces, está el caso el fin de semana de Erubiel Pérez, que yo no sé si tú lo invitarías a tu casa. No. No. Y ahora forma ya parte de la unidad. Mira, tenemos que revisar, yo creo que estamos arrancando estos acuerdos de unidad y a mí me parece que ha sido quizás medio, o sea, estamos arrancando apenas, ¿no? Me parece que tenemos que generar un método en el que revisemos lo que nos proponen los actores locales, porque no necesariamente significa que el partido ya los avaló o que la propia doctora Claudia ya los haya visto, o sea, digamos, está en manos la organización de los actores locales. Creo que necesitamos mejorar el método, revisar qué nos proponen los actores locales y sobre eso yo soy de la idea de sí darnos el derecho de reservar ciertas admisiones, ¿no? Porque el derecho de admisión. Queremos sumar a mucha gente que coincida con el proyecto, pero también sabemos, y no podemos ser ingenuos en eso, que hay un oportunismo político que ve que los otros barcos se están hundiendo, que el nuestro está zarpando y literalmente están brincando para sobrevivencia política. Creo que Morena no es la pretensión ni de este acuerdo, ni de la apertura y generosidad que tiene Morena. Entonces sí creo que hay que cuidar hacia adelante que vamos sumando. Y el otro aspecto, el de privilegiar solo la popularidad. Pues mira, hay una pregunta que es la que vale más siempre en la encuesta. Es, ¿usted a quién prefiere? O sea, ya me dijo si conoce a tal, a B o a C o D,
pero a quién prefiere como posible candidato o coordinador de Morena, y esa suele a veces ser muy distinta al efecto de la popularidad. Yo te decía, estamos en una transición, yo se lo he dicho a los militantes de base, que además tienen formación, honestidad, a distintos liderazgos, ¿no? Les he dicho, bueno, también hay que fortalecer el liderazgo. Si hoy el método es la encuesta, nos guste o no, o habrá que discutir si se puede mejorar, lo que sea, la realidad es que es el consenso o en la encuesta. Entonces, para ganar una encuesta, pues sí se necesita también tener cierto nivel de conocimiento o de liderazgo, por lo menos comunitario, o en alguna entidad o en algún territorio. Entonces, yo creo que este proceso rumbo al 24 sí tendrá o buscará mucho ese equilibrio, tener los mejores candidatos y candidatas, competitivos y competitivas sí, pero no necesariamente que por bien conocido o por conocido tengamos un candidato mal conocido. Mal ejecutor. Muy bien. Vamos a hablar de la campaña, si te parece, pero déjame ir a un corte y regresamos. Regresamos con ustedes. Estamos ya de vuelta con Citlali Hernández, secretaria general de Morena. Vamos a hablar de la campaña, pero me dejaste ahorita con una duda antes de irnos al corte. Tú decías que hay que ser cuidadosos en cuanto a que no es lo mismo el voto de un campesino que de un empresario, nada más lo digo como ejemplo. Eso causó menuda polémica. ¿Qué quisiste decir con eso? Mira, lo que yo... Intentaron sacarme de contexto. Lo que yo estaba explicando en una entrevista era que esta encuesta fue una encuesta, no fue una elección. Sí. O sea, es decir, no estamos hablando de votos. Por supuesto, el voto, yo creo profundamente en la democracia y ahora resulta que voy a opinar lo contrario. O sea, yo creo que el voto de cualquier persona vale igual que el de otra. A lo que me refería es que lo que nos explicaban las encuestadoras es que había 930 ponderadores, es decir, una muestra de 2.500 secciones electorales en cada una de las encuestas, fue un total de 12.500 levantamientos. De esos 2.500 cuestionarios, pues fueron en secciones rurales, en secciones mixtas, urbanas, pues cuando tocas a la puerta te puede abrir un joven, una ama de casa, puede ser una zona... digamos, económicamente alta, etcétera. Todos esos ponderadores, que en todas las encuestas se utilizan, pues le van dando un valor distinto, porque es como yo de esta muestra saco la opinión lo más similar a la integración de la lista nominal. Yo no sé los datos específicos, pero cuánto porcentaje de indígenas hay en la lista nominal, cuánto porcentaje de jóvenes está en la lista nominal, de mujeres. A eso yo me refería, es decir, que todavía faltaba la ponderación social de la muestra. Exacto. A la ponderación que hicieron las encuestadoras, porque yo estaba explicando todas las etapas en un acto de profunda transparencia, creo yo, y faltaba, después de revisar los paquetes y de validarlos con todos los representantes, faltaba darle los paquetes a la encuestadora vaciaba si el ciudadano eligió a B o a C, y después de esos datos, más los datos que ellos levantan en una encuesta en tableta, entonces pueden saber georreferencialmente dónde están, por supuesto preguntan la edad, el género, etcétera, y estos indicadores de clase social que hay. Entonces, esos ponderadores, ellos, en una fórmula que tienen, pues los con base en la muestra, los aplican y le dan un valor, digamos, distinto a cada opinión. Eso es lo que intentaba decir, pero bueno, no soy técnica, entonces seguramente lo expliqué muy mal. Muy bien. ¿Cuál es el desafío de la campaña por la presidencia? Mira, yo pienso que es el equilibrio entre mantener nuestra fuerza social y popular, o sea, que el movimiento tenga la certeza de que vamos a continuar con el proyecto que
hoy encabeza el presidente López Obrador, y la capacidad también de abrirnos a otros sectores, a sectores que a lo mejor han tenido dudas, distanciamiento, o hemos sido incapaces de volver a hablarles, ¿no? Pensamos, se dice mucho en la clase media, quizás en sectores culturales, intelectuales. O sea, creo que esa capacidad de equilibrar y de sumar nos va a permitir garantizar una fuerza suficiente que garantice o reafirme el triunfo. No es un cartucho quemado, es decir, parte del atractivo que tuvo la candidatura de Andrés Manuel López Obrador fue justamente ese. Sumaron a cuadros no de una izquierda radical, diría de una suerte de socialdemocracia, personalidades que después votaron y acabaron con esa fórmula que parecía dar equilibrio al proyecto que impulsaban, y por el otro lado comenzaron a de algún modo agraviar a sectores que los habían privilegiado, aspiracionistas, a los científicos, a los médicos, a los investigadores. ¿No es algo que ya quemaron mal? Yo pienso que no. Mira, pienso que seguimos siendo un movimiento muy plural. O sea, hay empresarios que nos apoyan, hay indígenas, campesinos, jóvenes, adultos mayores, mujeres, hombres, gente de la diversidad sexual. O sea, gente más con una ideología más socialdemócrata, gente que nos afirmamos de izquierda, incluso gente que se asume de centro o que se asume sin ideología. Seguimos siendo un movimiento muy plural, pero me parece que el presidente ha sido poco entendido de esta manera. Un hombre que por un lado ha gobernado para todos, sin duda, porque no podemos negar que le ha ido bien a los empresarios, que tenemos altos índices de inversión extranjera, etcétera. Digamos, yo creo que el presidente ha gobernado para todos y con todos, porque incluso vemos cómo ha gobernado con los gobernadores de oposición cuando se necesitan terminar el metro, en los acueductos, etcétera. Y por otro lado, un dirigente político, creo yo, es una reflexión personal, que sabe el bono de respaldo social que tiene y lo utiliza generando un discurso político que provoque debate en esto que llamamos la revolución de las conciencias. Es decir, hoy sabemos muchos que algunos medios de comunicación responden a grandes intereses, que a lo mejor antes lo sabíamos menos personas y mucho antes creíamos que los medios decían la verdad. Que el presidente lo diga incomoda, por supuesto, pero abona a una reflexión social. No le creas todos a los medios y tú, ciudadano, infórmate más. Que el presidente plantee que no todo en la vida es el dinero y que el aspiracionismo aplasta, no estaba diciendo que está mal que aspires a un mejor modo de vida. Estaba diciendo que está mal que tú, por el aspiracionismo pensado desde nuestro punto de vista, es esa persona que no le importa qué hacer en el camino, a quién pisotear en el camino, incluso sus propios principios, con tal de escalar a una mejor estrato social, e incluso quizás, permíteme la expresión ideológica, pues abandonando su clase o sin conciencia de clase. O sea, creo yo que el presidente abonó a un discurso político que sin duda ha dado resultados, provoca la reflexión y el análisis de la gente, pero que en su generalización ha agraviado quizás algunos sectores, sí, y toca que el partido y otros sectores, que también creo que nos ha faltado meternos más, generemos vínculo con gente que no quiere que el PRIAN vuelva, pero que sí a lo mejor dice, pues, yo soy intelectual, yo soy académico, yo soy clase media y pues me siento interpelada negativamente, ¿no? No solo por lo que ha dicho el presidente, sino por la manera en la que los medios han manejado un par de discursos. No estoy seguro de lo que me estás diciendo. Yo creo que a veces sí. Mira, hay gente convencida en la calle que el presidente es un loco autoritario, comunista, bueno, lo que sea que eso signifique, sí, y que dice que lo escuchó en Loret, ¿no? Y entonces, como lo dice Loret, es real. No, el presidente no es autoritario, se va a ir, no es comunista. No está construyendo una dictadura. Pero radicalizaron el discurso. El discurso del 1 de diciembre del 2021 es toda una definición. No hay que zigzaguear,
hay que anclarse en los principios, somos radicales. Y ahora parecieran ser que ante la necesidad de esos sectores que descargaron y funcionarios que descargaron, digo, porque han salido varios que para mi gusto era gente valiosa y centrada, están tratando de recuperar con desesperación ese voto. No, yo creo que somos radicales en el sentido muy claro de sí queremos ir a la raíz de los problemas, no queremos simular democráticamente como lo hizo quizás el PAN con Vicente Fox, etcétera, pero también queremos convencer o reconvencer a algunos sectores que no nos conviene regresar al viejo régimen y que tampoco es que no estemos dispuestos a construir, decimos, por el bien de todos, primero los pobres, claro, pero eso no significa que no queremos que le vaya bien a los empresarios que pagan impuestos, que generan mejores condiciones laborales a sus trabajadores. No significa que querramos que todo el mundo sea pobre, como algunas veces se ha insinuado. Yo me parece que si el presidente fortaleció su discurso en términos ideológicos, puede ser que porque también no es lo mismo llegar al poder y darte cuenta que el poder estaba cedido a muchos poderes fácticos. Y entonces el presidente no solo ha gobernado, ha tratado de dejar claro que ahora la gente es la que decide y los intereses de la mayoría son los que mandan, no los de la minoría. Si te parece, proyectar un pasaje de un discurso sí. de Claudia Sheinbaum. Sí. Aquí cabemos todos, las juventudes, las mujeres, los hombres y la diversidad, todas las clases sociales, campesinos, trabajadores, trabajadoras, comerciantes, artesanos, trabajadores independientes, trabajadoras del hogar, clases medias, científicos, artistas, pequeños, medianos y grandes empresarios. Por eso hoy convoco a formar parte de este esfuerzo colectivo, histórico, a quienes han estado en esta causa desde sus orígenes, pero también a todas las personas de buena voluntad que se quieran sumar a ella, independientemente de su religión, posición social o incluso filiación partidista. Afiliación partidista. Pues sí, o sea, nosotros, mira, es una posición de no confiarse. Si hoy fueran las elecciones, ganamos. Y ganamos con un bono y un respaldo social en su mayoría consciente, que no quiere al PRIAN, que ha respaldado al presidente, un sector que se asume de izquierda, otro que se asume más bien como patriota, etcétera, ¿no? Sin embargo, no queremos confiarnos, queremos ya hacer un llamado, y es una buena coyuntura para hacer un llamado, no solo a que se sumen. A ver, hay militantes, simpatizantes, dirigentes medios del PRI, del PAN, que sienten que sus cúpulas perdieron el horizonte en algunos de los planteamientos ideológicos o de principios que les convocaron, ¿no? El PAN era un partido humanista, hoy es un partido, o así surgió, hoy es un partido que hace negocios y que decide una cúpula, ¿no? El PRI, bueno, tenía cierta... Ahorita vamos a hablar de ellos. Bueno, quiero hablar de ustedes. Entonces nosotros queremos hacer un llamado a la reflexión, yo diría primero a la reflexión. ¿Qué país teníamos antes del 18? ¿Cómo avanzamos en nuestras propuestas de campaña? Y el entendimiento de que transformar este país no es tarea de solo un sexenio. Y de que en ese llamado caben muchos más sectores de los que ya están. ¿Tú dirías que ya la polarización para propósitos de campaña no es el discurso? Es que yo no comparto que estemos polarizados. O sea, yo creo que está politizándose un sector. Mira, yo soy comunicóloga y yo creo que la opinión pública está en manos de algunos columnistas, algunos analistas, la élite política de siempre y los grandes medios. Hoy en la conversación pública hay un nuevo elemento. Y es la gente opinando, la gente cuestionando, la gente respaldando, preguntando. A lo mejor es una nueva etapa que irá madurando la participación de la ciudadanía. Pero hoy la ciudadanía no puede ignorarse de esa conversación pública. Y en ese sentido, creo que el presidente lo entiende bien, provoca un discurso político que genere debate, que genere reflexión. Insisto, con independencia del gobierno, que es... yo ya no hay fifís. Aparte.
El presidente ha cuestionado, sí, a un sector social que se cree rico y que aplasta a cualquiera. Esos son los fifís, no necesariamente el que tiene dinero. Mira, tanto se ha malinterpretado en la opinión pública esta expresión, que a mí, como la mayor parte de la gente que me saluda en la calle me respalda, pero también me ha tocado gente que dice, es que tus tenis son fifís. Digo, no, los tenis los puedo pagar yo con mi sueldo, que claro que son altos sueldos, pues soy senadora, pero aún así, eso que los bajamos, ¿no? Pero fifí, yo estaba en un café, que no voy a decir el nombre, ¿no? Pero me decían, estás en un lugar fifí. No, fifí es alguien que toma un helicóptero y se va a tomar un café a Nueva York. Yo no lo puedo hacer, tú tampoco lo puedes hacer. Ninguno de nosotros somos fifís. O sea, creo que se ha malentendido algunas de las expresiones que el presidente ha tenido. Yo no creo que haya polarización, creo que ahora hay discusión pública. Creo que tiene que madurar la discusión pública de nuestro lado, del lado de las personas que no piensan como nosotros, y provocar más debate sobre lo público. Eso es parte del objetivo de la Cuarta Transformación. Vamos del otro lado. ¿Qué piensas de Xóchitl Gálvez? Mira, yo creo, la vi hace unos días en el Senado, la veo cansada, desgastada, y esto apenas inicia. En lo personal, yo he coincidido en el Senado en algunas cosas con Xóchitl, creo que no es una mala persona, pero creo que no se trata de ella, sino de lo que representa. Y creo que no queda claro qué es. No queda claro cuáles son sus principios, cuál es su ideología. Un día abraza y está muy feliz con Alito, otro día Vicente Fox la respalda y Vicente Fox dice que hay que acabar las pensiones a adultos mayores, pero que regresen las de los expresidentes. Yo creo que se está haciendo bolas, porque cuando tú no tienes una posición clara en tu fuero interno, que además puedes compartir, te haces bolas, porque entonces vives bajo la mentira, bajo el queda bien con un sector. Un día eres trotskista, otro día dices que hay que darle trato a la ultraderecha, un día dices que estás a favor de los derechos de la diversidad sexual y otro día vas a cenar con Lili Téllez que discrimina a las personas trans. Es decir, ¿qué es Xóchitl Gálvez? Pues nosotros le decimos muy claro, es la persona que eligió un grupo que quiere volver al poder, que utiliza al PRI y al PAN como herramientas, del cual está detrás Claudio X González y que quiere participar en la elección para ver si vuelve o para ver cuántos votos gana para los diputados. Yo creo que eso es Xóchitl Gálvez y es muy triste porque pienso que será utilizada por quienes están impulsando su candidatura. ¿Utilizada? Sí, utilizada, y lo digo con mucha responsabilidad. Ella lo decía en una entrevista, ella quería ir a la jefatura de gobierno de la ciudad y ahí me reuní con algunos amigos, me dijeron, Xóchitl, tú puedes salvar de la dictadura este país, del pobre presidente López Obrador, ¿a poco vas a pasar la historia? Y dice Xóchitl, sí, claro, yo ahí pensé y me di cuenta que si yo era la única que podía detener a López Obrador, tenía que ir. Yo creo que cuando haces política y no aterrizas tus pies en la tierra, las voces que te rodean a veces influyen en tu entorno. Yo creo que en tus decisiones. Yo creo que ella está asusada, cree que puede ser presidenta de este país. Yo no creo que lo sea y creo que directa e indirectamente, consciente o inconscientemente, estará sirviendo a los intereses del viejo régimen. Se ha hecho bolas, está asusada, ha sido utilizada, pero tiene su arrastre popular. ¿Representa o no un desafío para ustedes? Pues insisto, no podemos negar, estamos en una democracia, vamos a ir a una elección, lo que vale al final es el día de la elección por quien elige la gente. Nosotros no estamos confiados, pero sí creemos que hay un gran sector de la población que es consciente y que ve dos proyectos en disputa. Un proyecto que inició, que tiene errores, contradicciones, pero muchos logros, muchos resultados, que contrasta con décadas de olvido, de agravio, de autoritarismo, de miseria, de violencia, y que ha ganado la mayoría de respaldo de la gente. Y por otro lado, un proyecto que no queda claro también, porque el proyecto de seguridad lo va a hacer Cabeza de Vaca, que es un criminal, el proyecto económico lo está redactando quien ha impulsado las deudas más dolorosas de este país. Es decir, vamos a ver cuál es el proyecto que le proponen a la gente. Pero si entonces la candidata no es lo que esperaban que fuera, si los partidos están desmantelados, los opositores, el PRIAN, como le dices, ¿el principal adversario de Morena es Morena?
Yo creo que los principales retos están al interior, sin duda, porque la ciudadanía quiere la continuidad de un proyecto, hay una mayoría y espera las mejores decisiones de Morena, espera congruencia, espera señales de que no vamos a traicionar. Es decir, su principal confianza, y yo lo digo con mucha responsabilidad, está depositada en el presidente López Obrador, pero estamos en un momento donde el presidente ha anunciado su salida y donde pasó el bastón de mando de un movimiento a Claudia Sheinbaum. Lo que hagamos con el liderazgo de Claudia, con las estructuras del partido, con las decisiones que tomemos, nos va a permitir afianzar ese respaldo y si somos capaces de hablarle a otros sectores, sumar más. Yo creo que los retos están al interior, creo que del otro lado pues hay partidos que se están desmoronando, una candidata que no pega y bueno, vamos a ver, no nos confiamos, pero yo sí creo que en el 2024 habrá continuidad de la Cuarta Transformación. Muy bien, pues yo te agradezco mucho la disposición. Como desde luego le agradezco a los seguidores del Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.